Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este homenaje a esta relación entre la Sociedad Española de Nefrología y la Latinoamericana de Nefrología. Como sabéis, y ya los que habéis estado en los miembros de honor, pues ya había una persona que durante todos estos años ha estado, pues bueno, llevando a cabo y gracias a él se han mantenido las relaciones, pero no había ningún convenio de forma institucional firmado y sí que lo ha sido a partir de hace un año que se firmó y hay una persona nombrada para mantener y mejorar estas relaciones, que es la doctora Marian Goicoechea. Y bueno, yo creo que esto es el principio de una gran amistad, que ya en este año se han hecho cosas muy importantes y yo creo que hay proyectos de hacerlas, ¿no? De reunión con los jóvenes de la sociedad latinoamericana y los de la SEN, JOVSEN o JOVESLAN, o como lo queréis llamar, que todavía no lo habéis decidido, webinar, cursos de formación, bueno, intercambio, colaboración. Yo creo que es importantísimo que estrechemos estos lazos. Y bueno, yo me siento súper contenta de que durante nuestra legislatura esto se haya llevado a cabo, porque yo creo que esto ya nadie lo va a tumbar. Solo se puede hacer más grande y mejor. Y bueno, y personalmente pues he ganado grandes amigos en el otro lado del charco. Así que, bueno, sin más, empieza ya la sesión y dejo a Marian. Y bueno, aunque seamos pocos, para mí es un placer moderar aquí este simposium con mi amigo Jorge Rico, presidente del SLAN, el cual hemos conocido en los últimos años y desde aquí personalmente, pues la sociedad española y los miembros de la Junta que hemos estado participando en vuestros congresos, os queremos agradecer el cariño con el que nos habéis tratado, las relaciones que hemos establecido con vosotros siempre, Carolina, Vicente, tú, Ximena, tratándonos con tantísimo cariño en los países que hemos estado, que nos hemos sentido como en casa. Por lo tanto, bienvenidos ahora a nuestra casa. Espero que estéis disfrutando de este congreso como estamos disfrutando nosotros. Y lo más importante, ¿no? Hay puntos muy importantes para trabajar entre los países hermanos latinoamericanos y nosotros. Yo creo que todos podemos compartir, todos tenemos que aprender. Nosotros también tenemos que aprender mucho de vosotros y estamos aquí pues para hablar de algo que nos preocupa a todos porque, bueno, hay temas específicos de Latinoamérica, pero yo creo que son muy importantes y contamos pues con tres ponentes. Dos son el doctor José Vicente Sánchez Polo, que nos va a hablar de la nefropatía mesoamericana, que es un tema que a mí me atrae mucho, y Jorge Eduardo Rico, que nos va a hablar de la situación de la epidemiología de la enfermedad renal crónica en América Latina. Pero el tercer ponente es Alberto Ortiz, que yo creo que también nos va a hablar de un tema muy importante, porque siempre cuando vemos una tartita con la etiología de la enfermedad renal crónica aparece la nefroangiosclerosis como un porcentaje muy importante y nos va a decir si realmente esto es real o no es real, ¿no? Que es la nefropatía vascular o que estamos llamando nefroangiosclerosis algo que no es la es. Sin más, Vicente, bienvenido a nuestro congreso y adelante con tu exposición. Bueno, antes de que empiece... Eso es verdad, que no te doy la palabra, Jorge. No, primero buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, estamos muy contentos por esta gran alianza entre la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Indudablemente que, como bien lo hemos planteado, y por eso le damos un fuerte agradecimiento a toda la comisión directiva presente y entrante de la Sociedad Española de Nefrología, tenemos que fortalecer la nefrología de habla hispana. Yo creo que nosotros en América Latina nos une desde las raíces históricas el estar en alianza y el estar unidos con España. Y pienso yo que es fundamental y es uno de los grandes objetivos que se ha trazado la comisión anterior, la comisión presente, que está en cabeza mía, y la comisión que sigue, que está en cabeza del doctor Vicente Sánchez Polo, seguir y afianzar esos lazos, porque nuestro gran objetivo es fortalecer la nefrología de habla hispana. Entonces, de verdad, estamos muy complacidos, va a seguir creciendo esta gran unión que hay, y en nombre de América Latina les damos las gracias por acogernos, porque nos hemos sentido bastante acogidos y muy contentos en esta estadía. Vicente. Gracias, buena tarde a todos. Perdona, y me uno al agradecimiento, particularmente gracias, Marian,
doctora María Ngocochea, a todo el equipo de la Sociedad Española que nos han visitado, a muchos de los acá que han estado en América Latina en diferentes sitios, a nombre de los 8,000 o más nefrólogos de América Latina, pero sobre todo a nombre de los pacientes, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, conciso, no tengo ningún conflicto de interés, muchos intereses sin conflicto, como muchos de ustedes hemos decidido dedicar nuestra vida a la batalla contra la enfermedad renal crónica, la cual es una batalla digna, una batalla honorable, y pues por eso estamos acá. Serán bienvenidos a Guatemala, soy guatemalteco, un país que representa a Mesoamérica, que representa a América Latina, una cultura histórica milenaria, una cultura de maíz, una cultura de mucho paisaje, y esto es Mesoamérica. Mesoamérica está ubicado en el centro de América, que comprende algunas partes de México, como ustedes pueden ver, el área de Centroamérica, Guatemala, hasta la región de Panamá, cultura maya fundamentalmente, cultura de maíz, clima trópico templado con algunas montañas, pero particularmente clima tropical. Y esta es la prevalencia de sujetos que están requiriendo diálisis en América Latina. Como todos sabemos, esto va en aumento. El Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante nos habla acerca de una prevalencia de más de 700 sujetos por millón de habitantes que están en diálisis, y Guatemala, mi país, tiene una incidencia de 166 sujetos de pacientes por millón de habitantes que requieren diálisis al año, y una prevalencia más alta que América Latina, que anda alrededor de los 800 individuos por millón de habitantes. Si ustedes pueden ver el mapa de densidad poblacional, en dónde están nuestros enfermos, en color azul, en los centros urbanos como la ciudad capital, obviamente diabetes e hipertensión, pero toda la franja que está cerca al Océano Pacífico también tiene una alta incidencia y prevalencia. Los enfermos renales de Centroamérica se encuentran ubicados en las ciudades, diabetes e hipertensión, pero algo está pasando en la costa sur, desde Guatemala hasta Panamá, que está haciendo que haya una mayor prevalencia e incidencia de enfermos renales. Publicamos este trabajo hace algún tiempo, que es una observación de los que estamos viendo a los pacientes de los nefrólogos de varios países, Magdalena Madero en México, Ramón García Trabanino en El Salvador, en donde hacemos un resumen de lo que es la nefropatía mesoamericana, que fue descrita inicialmente en el año 2002, en donde se reportaron los primeros casos hablando acerca de las hipótesis potenciales, toxinas, metales pesados, exceso de trabajo, y cada país, como ustedes pueden observar acá, fueron analizando y presentando y reportando casos también simultáneamente. En El Salvador se empezó a detectar una mayor mortalidad, eso es el trabajo de Ramón en el año 2002, por enfermedad renal en diferentes países de América Central, lo cual empezó a llamar la atención. Pero cuando ellos compararon con el dato de Estados Unidos, la nefropatía diabética era un 44%, en El Salvador apenas un 15%, pero cuando vieron hacia abajo la causa de etiología renal no conocida, en El Salvador era un 67%, en Estados Unidos un 30.4%, lo cual sugería en ese momento que había alguna causa adicional a las tradicionales como causa de enfermedad renal. Nosotros en Guatemala hicimos una observación de todas las unidades en rosado de hemodiálisis que dan servicio a los pacientes, y vean ustedes cómo en esas unidades que están mucho más cercanas a la costa sur, a lo que le llamamos la franja plantadora de caña de azúcar, que anteriormente fue algodón y ahora está expuesta a golpe de calor importante, encontramos nosotros un 78% de sujetos que están en diálisis no son diabéticos ni hipertensos, que la edad a la cual ellos iniciaron el tratamiento es de 45 años, un 67% con hiperuricemia y curiosamente un alto consumo de antiinflamatorio no esteroideo, así como hidratación con bebidas carbonatadas. De tal manera que en el año 2013, la Organización Nacional, la Organización Panamericana de la Salud, declara la epidemia de enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica. Se reconoce que hay un problema y es en lo que estamos trabajando los últimos 15 años de nuestra vida. Confirmamos justamente el caso, esto está todavía en evolución, no estamos totalmente seguros, pero consideramos que un varón joven que vive en la zona endémica, que trabaja a menos de 300 metros sobre el nivel del mar, generalmente es agricultor, tiene una tasa de filtrado por abajo de 60 ml minuto, sin antecedente de diabetes, hipertensión o algún otro factor cardiovascular,
se caracteriza por hipocalemia, hiperuricemia, uno ve el sedimento urinario con cristales de urato y la biopsia renal fundamentalmente presenta una nefritis túbulo-intersticial. Y cuando hablamos de la etiología, podemos decir que son tres grandes hipótesis de trabajo. Primero, los agroquímicos o toxinas. Segundo, el golpe de calor, como vamos a ver más adelante, es lo más aceptado. Pero hay un tercer factor que probablemente es en donde se enfoque el futuro de la investigación. Probablemente cambios epigenéticos. Recordemos que estos sujetos han estado invadidos por años históricamente a estrés físico, estrés psicológico, y eso pudo potencialmente o puede potencialmente cambiar la epigenética de los individuos, porque este fenómeno comunitario puede estar asociado no solo al corte de caña, sino hemos visto ya niños, adultos, mujeres, gente que no está asociada al corte de caña, que fundamentalmente puede presentar este problema. De manera que ese tercer factor, aunado a infecciones, provoca esta insulto al túbulo intersticio. Es una enfermedad túbulo-intersticial, no es glomerular y que desarrolla enfermedad renal crónica. Pero el factor determinante social de la enfermedad en el contexto de pobreza, bajo peso al nacer, 4 de cada 10 niños en Guatemala nacen con bajo peso al nacer, malnutrición, falta de acceso a un servicio de salud, crea todo un entorno ideal para el desarrollo de una enfermedad crónica lenta, progresiva, degenerativa, irreversible, como la enfermedad crónica. De manera que en esta caricatura nosotros tenemos acá más o menos el escenario. Esa es una comunidad, como ustedes pueden ver acá, con muy poco acceso a la salud, con extrema pobreza, poblaciones de todo tipo, que están expuestos a varios elementos: al golpe de calor, expuestos probablemente a contaminantes en el agua para beber, pero a medida que el individuo se acerca a la agroindustria, el cortador de caña, que en condiciones infrahumanas pues, se pone a trabajar expuesto a mucho más contaminantes y a más calor, ejercicio extenuante, es el escenario ideal para la tormenta perfecta, pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno comunitario. Hablaré brevemente de las principales hipótesis. El golpe de calor, por ejemplo, es la primera de ellas. Se sabe que Centroamérica es una de las áreas más calientes de todo el mundo y que el golpe de calor fundamentalmente va a desarrollar deshidratación en los individuos, va a desarrollar un aumento en la temperatura corporal y todo eso desarrolla cristaluria, rhabdomiólisis y demás elementos que pueden provocar el daño intersticial y la nefropatía mesoamericana. Pero que el ácido úrico puede jugar un papel muy importante porque se ha visto que tiene un incremento notable en el momento del ejercicio, del calor, pérdida de volumen, deshidratación, pérdida de masa muscular, se incrementa su concentración provocando daño tubular. Y que además los individuos se rehidratan mal porque se rehidratan con agua pura o bien con aguas carbonatadas o con lo que le llamamos el guarapo, que es agua con caña de azúcar, que es justamente mucha más azúcar, y esa mala hidratación puede estimular la vasopresina, la aldosa reductasa, alterar el eje de la fructoquinasa y por lo tanto provocar un evento inflamatorio tubular. En esta revisión, que me parece muy interesante, se describe lo que justamente puede estar pasando en el túbulo intersticio. Como ustedes pueden ver acá, todo lo que es la deshidratación secuestra el flujo plasmático renal, aumenta la angiotensina, con lo cual provoca una vasoconstricción eferente, aumenta la hiperuricemia, la cual se traduce acá arriba en una disminución del flujo sanguíneo a nivel del capilar peritubular. Todo eso provoca una hipoxia, mayor inflamación a nivel tubular, pero que al mismo tiempo ese daño renal provoca una disminución en la síntesis de la eritropoyetina, disminución de la oxemia a nivel del túbulo, por alteración de la activación de la fructosa, y eso provoca un evento repetitivo inflamatorio a nivel del túbulo intersticio. En cuanto a las toxinas, no hay una conclusión, no se puede decir que esto es un fenómeno asociado a una toxina. Ese es uno de varios trabajos que se han hecho. Este es uno de los compañeros de Nicaragua, en donde este grupo de Nicaragua, en apoyo de un grupo inglés, básicamente analizaron 350 casos controles. Ellos analizaron un grupo con control de la función renal y otro grupo estable. Fueron expuestos a metales, pesticidas y mirotoxinas en el ambiente y básicamente midieron 12 metales que ustedes pueden ver ahí, 12 pesticidas,
2 microtoxinas y se encontraron únicamente niveles altos de aluminio y arsénico, así como algunos metabolitos. No existió una causa directa, pero sí existe cierta asociación entre elevación de algunos metales pesados, pero es un campo de investigación que queda mucho más abierto. Se encontraron niveles altos de sílice y arsénico, algunos sujetos con menor función renal, pero únicamente una asociación y no como un fenómeno de causalidad. Lo que sí llama la atención es el sílice. ¿Por qué llama la atención el sílice? Porque como ustedes saben, y si no, les comento, antes de que se corte la caña de azúcar, se le prende fuego a todo el campo. ¿Por qué? Porque el trabajador puede cortar mejor la caña desde el tronco, rompe la maleza, evita serpientes y todo lo demás. Obviamente la temperatura sube y ese fuego despide una ceniza que le llamamos coloquialmente la nieve negra. Esa ceniza es capaz de ser inhalada y está demostrado que esa ceniza contiene sílice y que potencialmente puede tener un efecto directo a nivel del túbulo intersticio. Y este grupo de Rick Johnson de la Universidad de Colorado y Carlos Roncal hicieron esta evaluación en un estudio, en un modelo en ratas, en donde les dieron a inhalar sílice no en variedad que se inhala para provocar silicosis pulmonar, sino en una variedad que es la que despide la caña de azúcar, que básicamente puede tener un efecto potencialmente tóxico a nivel del tubo intersticio. Y cuando ellos analizaron a varias inhalaciones de sílice, encontraron que la biopsia renal en las ratitas es idéntica a la que nosotros vemos en los enfermos con enfermedad renal crónica de causa no tradicional, una nefritis tubulointersticial, básicamente con efecto directo y hay exposición al sílice y sobre todo cuando ellos analizan marcadores de inflamación como la actina en el músculo liso o también la colágena 3, ellos ven que están mucho más dañados a medida que se exponen más al sílice en este mundo animal. Por supuesto, son observaciones en ratas. Hay un grupo de patólogos holandeses que también han descrito algunas inclusiones lisosomales a nivel del capilar peritubular, en donde se piensa que puede haber algún tipo de toxicidad y ellos incluso describen que puede ser la parecida a la nefrotoxicidad por el tacrolimus o el calcineurínico. Sin embargo, faltan muchos más estudios para demostrar esto y por lo tanto yo puedo decirles a modo de resumen que el trabajo agrícola, el golpe de calor, son los principales sospechosos etiológicos. El trabajo no agrícola que desarrolla expuesto al calor también es un factor de riesgo. Que el golpe de calor ocupacional parece ser el conductor y factor de peso más importante y que a pesar de existir asociación con toxinas ambientales o agroquímicos, no existe una relación de causalidad demostrada, pero que la exposición al sílice podría estar involucrada en la etiología o exacerbación de la nefropatía endémica mesoamericana. Estos, ustedes entran a SEMCAN, es el consorcio para el estudio de la nefropatía en América Central. Ahí está todo lo publicado que nosotros hemos hecho, es una revisión extenuante que ustedes pueden tener ahí. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, hemos logrado convencer a los ministerios de salud pública, a Comisca, que es el Consejo de Ministros, para que desarrollen una estrategia y SLAN está fuertemente convencida de apoyar esa estrategia en el campo de la educación. Hemos hecho una alianza con la Cooperación Española en América Latina, SLAN, Comisca y SEMCAM, para poder hacer el próximo taller sobre ese tema en Guatemala. Vamos a sentarnos a discutir políticos, académicos y todos los investigadores y estamos participando en este consorcio CURE, que no es más que un consorcio para el estudio. Aplicamos a un grant del NIH. Afortunadamente lo obtuvimos y estamos en colaboración con la Universidad de Boston, Columbia, Guatemala, Universidad de Carolina del Norte, Stanford, Harvard y Washington University para poder hacer determinación de todo y seguimiento a 5 años de sus pacientes, estudios de fisiología renal, muestras de pelo, muestras ambientales, muestras de saliva, muestras de tejido renal y estudios de fisiología. Y por último, agradecer a muchos miembros de la Sociedad Española quienes nos han acompañado a Guatemala durante varios tiempos, el profesor Canata, el profesor Emilio González Parra, el profesor Oppenheimer, el profesor José Luis Gorris. Aquí está la firma del convenio con Patricia en República Dominicana, nuestro buen amigo Ricardo Correa, José Luis Gorris, y por supuesto hemos hecho de todo cuando han llegado a Guatemala. Aquí está José Herrero, su familia y Emilio allá en el Petén. Todos serán bienvenidos a América Latina cuando ustedes quieran estar. Por su atención, muchas gracias. Dile que se ve aquí. Pues nada, a continuación Jorge Rico, presidente del SLAN actual, nos va a hablar de la situación de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica. Vicente, puedes venir aquí conmigo.
Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar a Vicente por su magnífica exposición y quizás es uno de los temas más importantes que tenemos como SLAN y que vamos a desarrollar porque pues, es un aporte importante dentro de las causas de enfermedad renal crónica no tradicional. Para continuar con este simposio SLAN, yo voy a hablar sobre datos muy generales, sobre lo que nosotros tenemos reportado en SLAN, sobre la situación de la epidemiología de la enfermedad renal crónica en América Latina. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Antes agradezco a la Sociedad Española por la invitación y porque SLAN esté presente aquí en este importante simposio. Todos conocemos, y estos son datos publicados y que son a la luz del conocimiento de todos, son datos de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde sabemos la alta prevalencia que tiene la enfermedad renal crónica a nivel mundial. En este atlas, ustedes saben que participaron líderes a nivel de todo el mundo, líderes en América Latina también participamos, y en este atlas se hace un reporte de una prevalencia estimada de enfermedad renal crónica de un 9.5% a nivel mundial. Estamos hablando de 850 millones de personas a nivel del mundo. Podemos ver que hay bastante heterogeneidad en cuanto a los continentes analizados. Estos datos ustedes los tienen muy bien, que hacen parte de Europa, pero también tenemos datos de continentes como África, donde se reporta una prevalencia baja de un 4 o 5%, y esto probablemente tiene muchos factores que pudiesen explicar estos hallazgos. Cuando nosotros revisamos básicamente qué impacto ha tenido la enfermedad renal crónica, nosotros sabemos que entre los años 1990 hasta 2017 se reportaron menos de 800,000 muertes por enfermedad renal crónica, y en ese momento, por datos de los organismos supranacionales, se estaba reportando que estábamos ocupando un puesto 17 como causa de mortalidad. Probablemente esto explica que las políticas sanitarias a nivel mundial en cuanto a enfermedad renal crónica no hayan sido tan agresivas como sí con enfermedad cardiovascular, con accidentes, etcétera, etcétera. Ya para 2017 se reportaron 1.200.000 de muertes por enfermedad renal crónica y ya pasamos del puesto 17 al puesto número 12 como causa de mortalidad. Pero la proyección estimada que tenemos para el 2040 es que vamos a ocupar la quinta causa de mortalidad por todas las causas. Esto obviamente ha venido subiendo y abre un interrogante muy importante, y es que nosotros como sociedades científicas, en alianza con los ministerios y con los organismos supranacionales, tenemos que empezar a ser más protagonistas para beneficiar e impactar en estos números que son realmente alarmantes. ¿Y cómo estamos en América Latina? Porque es fundamental y es el motivo obviamente de esta presentación, de estos 15 minutos, y es hablarles que en América Latina, cuando uno analiza este atlas de la Sociedad Internacional de Nefrología, nosotros, como bien les dije, tenemos una prevalencia del 10.1%. En América Latina hay aproximadamente 650 millones de habitantes, es decir, tenemos que tener aproximadamente 65, 70 millones de pacientes con enfermedad renal crónica en todos los estadios. Pero cuando uno revisa detalladamente lo que es el impacto de los DALIs y el impacto sobre todo de muerte por enfermedad renal crónica, nosotros en América Latina estamos ocupando el primer lugar a nivel mundial. El reporte que hay de la Sociedad Internacional de Nefrología es que nosotros estamos en un 5.5%, y cuando uno revisa los demás continentes, los otros están en 4, en 3, en 2%. Por ese reporte nosotros tenemos un número importante en cuanto asociado a mortalidad. Nosotros recientemente publicamos con un grupo de líderes en América Latina de varios países, ahí también está el doctor Vicente Sánchez, publicamos básicamente como un análisis de cómo estaban los números de la situación de enfermedad renal crónica en América Latina. Hicimos un trabajo que fue por varias partes y básicamente estos son los números que nosotros podemos ver allá. Y llama mucho la atención la alta heterogeneidad que tenemos en América Latina. Fíjense que países como Haití reportan una prevalencia de un 6.3% y países como Puerto Rico reportan una prevalencia del 15%. Fíjense que nosotros en Colombia, por datos estimados, debiésemos tener una prevalencia del 10%. Aquí está la doctora Astrid. Nosotros tenemos en Colombia la cuenta de alto costo, y en Colombia, a pesar de que hay una cobertura o un acceso prácticamente universal y una cobertura más del 90%, los números que tenemos reportan una prevalencia real del 1.7%.
quizás probablemente la reportada más baja a nivel mundial. Esos son datos que no son ciertos y hay muchas variables que explicarían esta parte, pero aquí para que más o menos entendamos que tenemos que fortalecer más los datos epidemiológicos relacionados no con diálisis y trasplante, porque hay más números, sino con enfermedad renal crónica en pacientes que no están en diálisis. Y fíjense que lo que les comentaba, hay tanta heterogeneidad que en el mismo América Latina pueden haber diferencias de hasta un 100% de datos de prevalencia y obviamente esto tiene factores importantes que lo pueden explicar. Estos son datos reportados por el Comité de Registro del SLAN. El SLAN tiene un comité de registro que funciona hace varios años y básicamente estos son datos asociados con datos oficiales de organismos supranacionales. A nivel general, la enfermedad renal para este año 2019 en la región de las Américas está ocupando el lugar número 9. Pero si nosotros nos vamos a países específicos, por ejemplo, miren Ecuador, la enfermedad renal crónica está ocupando el segundo puesto, Bolivia está ocupando el cuarto puesto, Chile está ocupando el tercer puesto y Perú está ocupando un cuarto puesto. Es decir, hay países en América Latina donde ya la enfermedad renal crónica en las proyecciones que hay para el 2040 ya están ubicándose como dentro de las 5 primeras causas a tener en cuenta. Y básicamente, si nos vamos, y este es un ejercicio que también yo sé que muchos los han hecho, hay un instituto de evaluación y métrica de la Universidad de Washington y uno ahí puede hacer un ejercicio básicamente en análisis básicamente de los DALIs. Y yo hice un ejercicio de analizar los DALIs en América Latina. Esto es un ejercicio que uno puede hacer, puede meter la edad la que uno quiera, puede meter el país que uno quiera, puede comparar países América Latina con Europa, con España o Ecuador con Alemania, etcétera, etcétera. Y para nosotros básicamente en América Latina esto fue un ejercicio de 10 años. La carga que implica tener enfermedad renal crónica asociada sobre todo a diabetes es bastante alta. Fíjense que ahí sobresale diabetes y enfermedad renal crónica muy por encima de otras causas que generan carga o que generan DALIs, como los accidentes cerebrovasculares, como otras patologías, como los mismos accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Nosotros en el SLAN tenemos unos registros y por el Banco Mundial los países se clasifican, ustedes lo saben muy bien, dependiendo de los ingresos del Producto Interno Bruto. Hay países que tienen ingresos bajos, hay países que tienen ingresos medio bajos, medio altos, y hay países que tienen ingresos altos. Fíjense que acá, cuando se analiza por los ingresos, aquí hay una clasificación de países de ingresos bajos o ingresos medios bajos. Fíjense los países que están, países de ingreso medio alto, y en América Latina, países de ingreso alto, está básicamente Chile, Paraguay, Uruguay, y en estos momentos, según los últimos datos, se suma Costa Rica. Solamente son 4 países de ingresos altos por la clasificación del Banco Mundial. Esto tiene impacto en los datos epidemiológicos. Cuando ustedes analizan mortalidad por enfermedad renal crónica, analizan el número de nefrólogos por millón de habitantes y otras variables como incidencia, prevalencia y trasplante renal, es muy claro que los países que tienen ingresos altos en América Latina, que son esos que estoy comentando, tienen unos números epidemiológicos un poco mejores que los países de ingresos bajos. Es conocido, y nosotros en América Latina tenemos información bastante importante en cuanto a diálisis y trasplante, pero la enfermedad renal crónica no solamente la diálisis y el trasplante, también incluye la enfermedad renal crónica en estadios tempranos, y ahí sí que tenemos pocos datos que es importante obviamente fortalecerlos. El grupo, el Comité de Registro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología hace una revisión cada 2 años y esta fue la última que se publicó en el CKJ, básicamente, que es un grupo que lo está liderando el doctor Guillermo Rosa Díez y la doctora Carlota González, Uruguay y Argentina, también participa Rosario, y estos son los datos oficiales que se reportaron en esta publicación. Ya Vicente nos adelantó, en América Latina sigue siendo a nivel global la principal causa de enfermedad renal crónica la diabetes mellitus, pero ojo, cuando uno analiza Centroamérica sobre todo, surge las nefropatías no tradicionales, la nefropatía mesoamericana, que ya Vicente les puso de manera detallada como una causa importante a tener en cuenta. Estos son datos de prevalencia, Vicente también lo comentó, y fíjense que la prevalencia de terapias de soporte renal, aquí tenemos datos desde el 91 al 2020, ha venido aumentando. En estos momentos estamos en América Latina, según los últimos datos, en 848 terapias de sustitutiva renal por millón de habitantes. Esto ha ido subiendo y cuando analizamos básicamente qué tipo de terapia en América Latina nosotros hacemos más, de color verde está la hemodiálisis, de color azul está la diálisis peritoneal y de color morado está obviamente el trasplante renal. Nosotros podemos ver
que en general en América Latina el 66% de la modalidad de terapia sustitutiva renal sigue siendo la hemodiálisis. Esto se ha seguido manteniendo. La diálisis peritoneal ocupa más o menos un 9.3% y el trasplante ocupa un 24% a nivel global. Pero ustedes ven, si analizan uno específicamente por países y nos vamos a la incidencia última reportada básicamente en general de inicio de terapia de soporte renal fue de 158 tratamientos sustitutivos renales por cada millón de habitantes. Aquí pueden ver que países como Chile, Uruguay, Guatemala, inclusive y Argentina ocupan los primeros lugares en cuanto a incidencia de inicio de terapia de soporte renal por millón de habitantes. Nosotros en la región andina, Colombia, Perú, estamos más o menos en la mitad y más o menos estos son los datos de incidencia y de prevalencia. Cuando uno mira la diálisis peritoneal, estos son los reportes de prevalencia. En América Latina estamos más o menos en 79 pacientes por millón de habitantes, donde básicamente hay que resaltar en México, por ejemplo, Jalisco es un estado en México donde la diálisis peritoneal es bastante frecuente y resaltar países como Costa Rica. En Costa Rica, el tratamiento más importante y más frecuente para iniciar a los pacientes en terapia de soporte renal es la diálisis peritoneal. En Costa Rica los pacientes inician básicamente diálisis peritoneal y obviamente, pero en general la hemodiálisis es la que está más frecuente. Estos son los datos de trasplante renal. Fíjense que el trasplante renal, más o menos en el 2020, fenómeno pandémico, se bajó bastante lo que fue la tasa de trasplantes por millón de habitantes. Esto obviamente está subiendo nuevamente y países básicamente como Uruguay, como Brasil, como Argentina, como Chile y como Colombia lideran en América Latina la realización de trasplantes, donde es más frecuente el trasplante de donante cadavérico. Esto está cambiando un poco, obviamente, por el tema después del COVID. Causas de mortalidad. Las principales causas de mortalidad para los pacientes en América Latina sigue siendo la enfermedad cardiovascular, posteriormente siguen las enfermedades infecciosas y posteriormente otras causas, y tenemos una mortalidad importante que oscila alrededor del 20%. Y este es un dato fundamental que tiene que ver con los nefrólogos, con el recurso humano. Más o menos en América Latina hay 20 nefrólogos por millón de habitantes, pero estos 20 nefrólogos por millón de habitantes lo dan países como Uruguay, como Cuba, como Argentina y como Puerto Rico, porque la gran mayoría de países están en tasas más o menos de 9 a 10 nefrólogos por millón de habitantes, lo cual es muy poquito para la cobertura en América Latina y sobre todo que están concentrados en lugares específicos. Entonces, para terminar, nosotros como SLAN estamos trabajando mucho en salud renal, hacemos un llamado urgente a la atención de la enfermedad renal crónica en América Latina. Tenemos que mejorar lo que es incidencia, datos de prevalencia, impactar en mortalidad, en la carga económica. Tenemos un gran problema que es la desigualdad social, que es bastante alta en América Latina y en la mayoría de países los problemas de acceso y obviamente la situación económica dura después del COVID que nos dio para la mayoría de países. Entonces, estamos desarrollando un modelo latinoamericano de salud renal donde el modelo es importante, pero los programas, dada la heterogeneidad que hay en América Latina, son diferentes dependiendo de las realidades. No es lo mismo Uruguay, que es avanzado, o de pronto a Bolivia, países menos avanzados. Pero básicamente estos son los puntos que nosotros estamos trabajando en promoción, en prevención. Nosotros somos aliados de la OPS y uno de los grandes objetivos que tenemos con OPS es trabajar en salud renal, y esto es un punto muy importante, y obviamente promover el trasplante renal, que es muy importante para nuestra región. Este es el grupo, básicamente, fue la última reunión que tuvimos en Quito, en Ecuador. Ahí está Vicente, está Carolina, donde se trabajó bastante con el Comité de Salud Renal en los temas específicos que tienen que ver con esto, con registro de enfermedad renal crónica y la visión que hay o el trabajo que tenemos que hacer con enfermedad renal, sobre todo en pacientes que no son dializados y trasplantados. Muchísimas gracias y gracias de verdad por la atención, por acogernos. En nombre pues, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, estamos bastante contentos por aceptarnos acá en este importante congreso. Muchísimas gracias. Vale, a continuación Alberto Ortiz nos va a explicar si realmente tenemos una tasa tan elevada de nefroangiosclerosis o no. Muchas gracias por la oportunidad. Vicente. Yo invité a Rosario y a Guillermo a publicar los datos de Latinoamérica en el Clinical Kidney Journal
para darle visibilidad a la salud renal latinoamericana, y fue una buena inversión para la revista, porque ha sido citada en 16 ocasiones esa revisión en los últimos 18 meses. O sea que prácticamente triplica lo que es las citaciones habituales de los trabajos de la revista. Y al ser una revisión invitada, pues no tenía costo económico. Yo no sé si está Mariano por aquí, pero nefrología puede hacer una gran inversión publicando el registro. Muy bien, algunas confesiones. Y sin más, este es el problema que ha salido repetidamente. La enfermedad renal crónica está creciendo rápidamente como causa de muerte mundial, y pues sería de locos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Y una de las cosas que tenemos que hacer pues es no creer a los que estamos aquí ahora mismo hablando, porque a lo mejor estamos diciendo mentiras con nuestra mejor intención. O sea que no hay que creer en la infalibilidad de los grandes teachers. Y este es el problema que nos enfrentamos. Rumsfeld fue ministro de Defensa de Estados Unidos cuando la invasión de Irak, y dijo eso de hay cosas que sabemos, cosas que sabemos que no sabemos, y cosas que no sabemos que no sabemos, y eso es lo peor. Pues desde el punto de vista de la enfermedad renal, esta es la gráfica que está en todos los sitios, y lo que sí sabemos es que la hipertensión no es la segunda causa de llegar a diálisis, ¿no? De enfermedad renal crónica terminal. También sabemos que no sabemos hasta qué punto contribuye la genética, tanto enfermedades específicamente mendelianas como a lo que sería una predisposición general a la progresión de enfermedad renal en interacción con el ambiente. Y el problema que tenemos ahora con la nefropatía hipertensiva, nefroangiosclerosis, es una serpiente que se muerde la cola. O sea, está considerada la causa más frecuente de enfermedad renal crónica no diabéticos. Luego, si no sé la causa, lo más probable es que sea la más frecuente. Además, no requiero ningún criterio de diagnóstico especial, solo necesito hipertensión, con lo cual el paciente que no sé lo que tiene y es hipertenso, como el 80% de pacientes con enfermedad renal crónica, le diagnostico de nefropatía hipertensiva, nefroesclerosis, con lo cual es la causa más frecuente, y así sucesivamente. Entonces, no estamos muy de acuerdo con esto, además pensamos que es un problema grave. O sea, el no reconocer nuestra propia ignorancia sobre las causas hace que estemos satisfechos diagnosticando una nefropatía hipertensiva o una nefroangiosclerosis cuando a lo mejor nos estamos perdiendo algo que está debajo y que el conocerlo podría contribuir a la nefrología de precisión. Entonces, esto era la introducción, y ahora algunos conceptos que es importante tener claros. Uno, enfermedad renal crónica, todos lo sabemos, pero repasemos. Ahora mismo se considera enfermedad renal crónica si hay albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. No proteinuria de 2 gramos, no, albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. O si hay anomalías detectadas por histología, porque ahora volveremos sobre eso. O por imagen, o si está disminuida la función renal. O sea que se puede tener una enfermedad renal crónica con una función renal perfectamente normal, con una albuminuria normal, si la histología está alterada, ¿vale? Y luego volveremos sobre ese tema. Albuminuria y no proteinuria. Muy bien. Entonces, este concepto de enfermedad renal crónica es de hace 10 años, tal y como está así definido, de hace 10 años. Y sin embargo, la nefropatía hipertensiva es un concepto del siglo pasado. Y los libros, como decía mi mentor Gonzalo Marín, se copian unos a los otros. Y el que escribe el capítulo de nefropatía hipertensiva pues se basa en lo que estuvo escrito el siglo pasado, sin tener en cuenta que este siglo tenemos un concepto diferente de enfermedad renal crónica. Ya no es la persona que llega con 7 de creatinina porque necesita diálisis, ni siquiera es la persona que tiene 2 de creatinina, es la persona con una función renal normal y albuminuria. Entonces, Sol Carriazo hizo esta encuesta entre nefrólogos. ¿Cuál es la fuente que utilizáis habitualmente para repasar temas? UpToDate. Podemos saber qué dice UpToDate de la nefroesclerosis hipertensiva. Y nos dice que tiene una clínica característica, una larga historia de hipertensión, habitualmente con hipertrofia ventrículo izquierdo, como cualquier hipertensión, que tiene una larga, con un sedimento relativamente normal, como muchas otras nefropatías, riñones normales, y aquí empiezan los problemas. Para cuando los riñones son normales, no vas a poder saber por qué ha ocurrido eso. Insuficiencia renal que progresa lentamente, con proteinuria que aumenta poco a poco y que no suele ser nefrótica. Y la hipertensión precede a la proteinuria y a la insuficiencia renal. Claro, si fuera al revés ya tendríamos un problema. Pero ¿veis lo que están hablando aquí? Proteinuria, insuficiencia renal. O sea que si tiene una enfermedad renal crónica con una albuminuria de 40 miligramos por gramo, según esta definición, no lo considerarías.
Y luego, en el futuro, las variantes genéticas de ApoL1, esto es de... No lo he comprobado este año, pero el año pasado seguía estando así. Variantes genéticas de ApoL1 permitirían el diagnóstico en los afroamericanos. Bueno, y ahí ya empezamos con las tiranteces, porque en Estados Unidos la nefropatía hipertensiva es una enfermedad de afroamericanos fundamentalmente. Tienen hasta 6, 7 veces más. Y viene la pregunta, ¿y aquí en Europa a quién estamos diagnosticando de esta población blanca? ¿A quién estamos diagnosticando de nefropatía hipertensiva que en Estados Unidos no les diagnostica? Pero, como decíamos, ahora se sabe que esta nefropatía hipertensiva de los afroamericanos es una nefropatía genética por variantes genéticas patogénicas de ApoL1, no exactamente patogénicas, predisponen a la rápida progresión de la enfermedad renal ante distintos estímulos, incluyendo COVID-19, incluyendo HIV. Y este año en New England se ha publicado que una molécula cuyo mecanismo de acción es inhibir el canal generado por las variantes patogénicas disminuye la proteinuria. O sea que sin que esté la hipertensión de por medio, tenemos un medicamento que con diana en el podocito mejora la nefropatía por ApoL1, con lo cual ya no se puede considerar que ApoL1 es causante de nefropatía hipertensiva, no, es causante de una nefropatía familiar que entre otras manifestaciones tiene hipertensión. Luego, punto B, excluir otras enfermedades renales, que no haya otra causa obvia de enfermedad renal. Y finalmente, el diagnóstico definitivo solo se puede establecer por una biopsia renal. Bueno, pues aquí ya todos son problemas, desde mi punto de vista todos son problemas. Vamos a ver, larga historia de hipertensión y hipertrofia ventrículo izquierdo, cualquier hipertenso de 70 años lo va a tener. Puede haber anomalías leves del sedimento. Pues bueno, el APORT puede tener anomalías leves del sedimento. Riñones pequeños, pues ya ni hablar. Enfermedad renal crónica que progresa lentamente, pues cualquier enfermedad renal crónica que tiene proteinuria que progresa lentamente, cualquier enfermedad renal crónica con glomerulosclerosis focal diseminada secundaria pérdida de masa renal va a tener eso. Las variantes de ApoL1 ya hemos visto. La hipertensión precede a la proteinuria de insuficiencia renal. Claro, esto es del siglo pasado. Ahora deberíamos decir la hipertensión precede a la albuminuria de más de 30 y a datos de imagen de enfermedad renal. Perdón. La exclusión de otras enfermedades renales pues depende de cuánto te esfuerces en excluir otras enfermedades renales. Si no haces un estudio genético, pues no has excluido un montón de posibles causas. Y la biopsia renal inespecífica, la biopsia renal, yo con los patólogos que he hablado, me dicen que es inespecífico. O sea, la biopsia renal te puede indicar que el paciente tiene hipertensión que le está dañando los vasos. Ahora, que eso sea la causa de la enfermedad renal es una historia completamente diferente. O sea, es una nefropatía que no se puede diagnosticar por biopsia, porque debes haber excluido otras enfermedades. Entonces, consecuencias prácticas, pues ante alguien que tiene una enfermedad renal crónica, bueno, si no la tiene, don't worry. Pero si la tiene, la siguiente pregunta es, ¿hay una causa obvia? Y si hay una causa obvia, diagnosticamos esa causa obvia. Ahora, si no la hay, ¿es hipertenso? Y si es hipertenso, diagnosticamos nefropatía hipertensiva. Nosotros nos quedamos contentos, pues tenemos un diagnóstico, el paciente se queda contento, dice, ¿qué médico más bueno que tengo? Y luego los registros se quedan contentos porque les pone muy nerviosos que digamos que no sabemos la causa. Y si no tiene hipertensión, ahí es donde tenemos el problema, ya diagnosticamos nefropatía de origen desconocido, con lo cual, como el 80% de los nefrópatas son hipertensos, en realidad no hay una diferencia clara entre decir nefrongiosclerosis, nefropatía hipertensiva y causa desconocida. Claro, la causa va a ser tanto menos obvia cuanto menos procedimientos diagnósticos hagamos, y si el señor tiene 80 años no vamos a hacer ninguno, con lo cual pues viene muy bien que exista esta entidad. Otro aspecto es que la epidemiología no suma, o sea, tú ves los datos epidemiológicos y no apoya que exista una cosa que se llama nefropatía hipertensiva, al menos en la inmensa mayoría de los pacientes en los que se diagnostica. Esto es estadística del registro europeo de la ETA y ves que hay hasta 7 veces, una diferencia de 7 veces en la prevalencia de nefropatía hipertensiva como causa de necesitar diálisis en Europa entre distintos países. Pero, por ejemplo, en Bélgica, si hablas francés, tienes el doble de riesgo de tener una nefropatía hipertensiva que si hablas flamenco. Eso es incomprensible, salvo que sean escuelas
en las universidades que se habla flamenco y francés, pues tienen distintos criterios diagnósticos y enseñan distintas cosas y se diagnostica más o menos. En España también, o sea, si vives en Madrid, tienes más del doble de probabilidades de una nefropatía hipertensiva que si vives en Barcelona. Y, sin embargo, para otras enfermedades como son la glomerulonefritis, donde hay un método diagnóstico claro, que es la biopsia, aunque en algunos países europeos no se biopsia, pero bueno, en muchos se biopsia, y eso hace que las diferencias entre distintas regiones sean bastante menores. Esto sugiere que hay una cierta arbitrariedad, a quien le llaman nefropatía hipertensiva, nefrovascular, etc. Luego, a nivel también europeo, si trazas una gráfica la hipertensión como causa de diálisis trasplante y la prevalencia de hipertensión o la carga de hipertensión de distintas entidades, o sea, distintos cuerpos que hacen estudios epidemiológicos, vemos que cuanta más frecuente es la hipertensión, menos nefropatía hipertensiva hay. Eso, como mínimo, llama la atención, ¿no? Quiere decir, si la hipertensión es la causa, esperarías que cuanto más hipertensión en un país, más nefropatía hipertensiva. Lo que sí se relaciona muy bien es cuanta más enfermedad renal crónica terminal hay, más de ello se atribuye a nefropatía hipertensiva. O sea que, de alguna manera, un porcentaje de la enfermedad renal crónica le vamos a llamar nefropatía hipertensiva sí o sí, sea frecuente la hipertensión o no sea frecuente, independientemente de la epidemiología de la hipertensión. Entonces, bueno, la alternativa es que la enfermedad renal crónica sea la causa de estas hipertensiones, que la enfermedad renal crónica esté empezando antes de lo que se ha diagnosticado tradicionalmente, incluso antes de lo que la diagnosticamos ahora. Y, de hecho, hay evidencia de que en pacientes que se diagnostican de hipertensión arterial primaria hay una nefropatía preexistente. Entonces, actualmente en la enfermedad renal crónica, si aplicamos el criterio filtrado glomerular, pues hay que hipotetizar que ha estado evolucionando de forma silente en la mayor parte de los pacientes, a veces décadas, hasta que baja el filtrado glomerular por debajo de 60 y entonces le diagnosticamos. O sea que en el momento en que diagnosticamos enfermedad renal crónica basada en el filtrado glomerular, de 2 riñones se ha perdido la masa equivalente a 1 y el que queda está dañado por la misma enfermedad que se ha llevado por delante el primer riñón. O sea que había una enfermedad renal preexistente antes de que se cumpliera el criterio diagnóstico actual, que estaba destruyendo el riñón, y hasta que no se ha llevado por delante un riñón no lo diagnosticamos. Con lo cual, incluso si la insuficiencia renal, o sea, si la hipertensión precede a la insuficiencia renal, no sabemos si la hipertensión era debido a la enfermedad renal que estaba progresando sin que nosotros tuviéramos herramientas para diagnosticarlas. Y es lo que hemos llamado de forma conceptual el punto ciego de la enfermedad renal crónica, con los criterios actuales, que sería equivalente al punto ciego del espejo retrovisor. O sea, si imaginamos esta persona que empieza a desarrollar enfermedad renal crónica en este punto, aquí está el filtrado glomerular, en el otro eje la albuminuria y en el eje horizontal del tiempo, pues primero tiene una función renal normal, luego va perdiendo, y cuando baja de 60, decimos enfermedad renal crónica. Y la albuminuria lo mismo. Primero es normal, luego va subiendo, cuando sube de 30, enfermedad renal. O sea, todo lo que está aquí en rosa es gente que tiene enfermedad renal crónica, pero con las herramientas actuales es indiagnosticable. Y si esta persona, debido a la enfermedad renal, desarrolla una hipertensión, creeremos que la hipertensión precede a la enfermedad renal. Y le diagnosticamos de nefropatía hipertensiva. Prueba de concepto de que esto existe, y yo estoy seguro que todos hemos tenido experiencias. Pues hay una enfermedad, que es la poliquistosis renal, para la cual tenemos una herramienta, que es la ecografía, que permite diagnosticar la enfermedad renal crónica, criterio imagen de CADIGO, décadas antes de que baje el filtrado glomerular o suba la albuminuria. Y sorpresa, sorpresa, la hipertensión arterial en la poliquistosis precede a la disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 y precede al aumento de la albuminuria por encima de 30. Y, bueno, calculo que todos habremos tenido la experiencia de paciente diagnosticado de hipertensión arterial esencial primaria hasta que alguien le hace una ecografía y se descubre el pastel. En Galicia, me comentaron recientemente, una familia de 12, muchos de ellos con hipertensión arterial primaria, hasta que uno de los hermanos le hace una ecografía renal, con lo cual se lo hacen a todos los demás y eran todos poliquísticos. Pero nadie les había hecho una ecografía renal. Más evidencia todavía. Este trabajo es interesante. Es de Bejarrich, que falleció hace poco. 2003, enero de 2003. O sea, precede a CADIGO y precede a CADOCI,
que fue la primera vez que se dijo lo del filtrado glomerular por debajo de 60. Y eran alemanes, blancos, fallecidos a una edad media de 45 años en accidente de tráfico que les hace una necropsia. O sea, aquí con una necropsia puedes hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica, criterio histológico de código. Y lo que vieron es que aquellos diagnosticados de hipertensión arterial primaria tenían la mitad de glomérulos que los controles y esos glomérulos tenían el doble de tamaño. O sea, esto ahora, 20 años después, decimos, oiga, que esto es que tiene pocos nefronas, las que quedan están hipertrofiadas, eso es un criterio histológico de enfermedad renal crónica. Claro, tarde, porque el señor se ha muerto, pero desde el punto de vista conceptual nos ayuda a entender cuál puede ser el problema, que con las herramientas actuales durante décadas no somos capaces de diagnosticar la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues, ¿qué podría explicar esto? Una posibilidad serían nuestra predisposición genética. ApoL1 ya está demostrado que es una nefropatía que causa algo que durante el siglo pasado se llamaba nefropatía hipertensiva, pero existe otra posibilidad y es que no todos nuestros riñones envejezcan a la misma velocidad. O sea, podría ser que hay gente que llega a diálisis con 70, 80 años y no tiene ninguna causa concreta de enfermedad renal crónica. Sí, tiene hipertensión porque desde hace décadas le va bajando el filtrado glomerular y su riñón está envejeciendo, pero no tiene una causa concreta. Y de hecho, mostraba antes en la sesión anterior, en sanos, y entiendo un criterio súper estricto de sano que incluye no fumar, y midiendo el filtrado glomerular, pues parece que especialmente a los varones, a partir de los 60 años, se triplica la velocidad de pérdida de función renal, y esta es la media. Eso será gente que no pierde función renal y otros que lo pierden mucho más rápidamente. Y desde el punto de vista conceptual, hay antecedentes de una predisposición genética que hace que un órgano envejezca más rápidamente que otros en interacción con el ambiente. Ahí tenemos los pelirrojos. Tiene una predisposición genética que además es fácil de diagnosticar porque basta con mirar que en interacción con el ambiente, o sea, con los rayos ultravioleta y la luz solar, su piel, un órgano concreto, envejece rápidamente. Si saben que son pelirrojos y lo saben, evitan el sol y ese órgano que podría envejecer rápidamente no envejece. Ahora, uno de los retos que tenemos es identificar los pelirrojos renales. O sea, aquella gente que tiene una predisposición genética a la rápida progresión de la enfermedad renal en interacción con el ambiente, y a lo mejor el ambiente puede ser lo que está ocurriendo en Mesoamérica. Y si les identificamos, si somos capaces de protegerle de esos estímulos ambientales que hacen que el riñón envejezca rápidamente, pues podemos evitar la enfermedad renal y la hipertensión a lo mejor. Entonces, este sería el mensaje. Si no admitimos y abrazamos la complejidad del diagnóstico etiológico de la enfermedad renal crónica, pues la nefrología se perderá, la revolución de la medicina de precisión. No deberíamos aceptar un diagnóstico de nefropatía hipertensiva para disfrazar una aproximación diagnóstica insuficiente, y a lo mejor es más honesto decir no lo sé, y además estimula a poder pedir fondos de investigación. Digo, oiga, usted, autoridades sanitarias, aquí una de cada 4 personas, una de cada 3, no sabemos por qué tiene enfermedad renal crónica. Necesitamos investigar para intentar averiguar, porque si tenemos una causa, podremos ponerle solución. Muchas gracias por la atención. Buena charla. Bueno, gracias a los tres por las excelentes ponencias y vamos a tener alguna pregunta porque yo creo que merece la pena. Doctor Luño. Más alto. Si existía o no la enfermedad, la nefroesclerosis hipertensiva. Ahí se generó un debate impresionante en la sociedad internacional, lo lideraba Kincaid Smith en Australia, que era la que defendía y la gente que... Entonces, el problema fundamental, yo estoy de acuerdo contigo, es que es evidente que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de hipertensión. Y muy probablemente pacientes hipertensos sin otra causa desarrollan enfermedad renal crónica, a pesar de que la nefroangiosclerosis como único diagnóstico patológico es similar
a la del envejecimiento. Entonces, desde ese punto de vista confunde. Y entonces eso es lo que te demuestra los datos epidemiológicos que tú has presentado. No se puede diagnosticar la nefroesclerosis hipertensiva salvo que tengas una biopsia de nefroangiosclerosis en un paciente con función renal previa y muchos años de evolución. Y aún así, siempre te queda la posibilidad de otro diagnóstico. Pero lo que está claro, y entonces por eso las diferencias que tú dices, 20% o 30% de causas desconocidas, probablemente muchos de esos sean nefroangiosclerosis o otros son otras causas todavía no conocidas. Y un ejemplo muy claro lo han puesto nuestros colegas latinoamericanos con la nefropatía mesoamericana, cuya causa todavía no es conocida. No se puede diagnosticar, salvo con histología, y aún así te quedan muchos datos. Pero en ese debate yo creo la epidemiología también es muy importante y todos los estudios epidemiológicos a largo plazo demuestran que el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica depende de la severidad de la hipertensión arterial, ¿no? Sí, hay un aspecto, los radiólogos también contribuyen. En un ecodoppler, hay un patrón radiológico que lo informa como nefroangiosclerosis. Ese patrón radiológico de la circulación renal no implica que la hipertensión sea la causa de enfermedad renal crónica. Es decir, que esos riñones están dañados, incluyendo su vasculatura, pero ¿qué fue lo que desencadenó eso? Vaya usted a saber. Y a veces transcribimos literalmente, yo lo he visto, el informe radiológico de nefroangiosclerosis a la causa de la enfermedad renal que no tiene por qué, porque tenemos pacientes con otras causas de enfermedad renal que el radiólogo también dice nefroangiosclerosis porque cuando el riñón envejece todo él, incluyendo los vasos. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias por la charla, llegué tarde, pero pude escuchar bastante. Lo de Keller del año 2013 realmente es bastante importante, no se le ha dado la beligerancia que tenía de importancia. Y esto confirma un poquitito lo que decía Barry Brenner en los 80, esto de la disminución de la cantidad de nefronas que se puede llegar a tener espontáneamente. Fíjense ustedes que es una cosa que no informan los imagenólogos, los ecografistas, pero en todos los pacientes hipertensos uno puede ver en la ecografía que tiene una disminución notable, mucho más fina, corteza y médula, y si uno traza una relación entre seno y corteza y médula es notablemente 1-1, cuando debiera ser 2-1. Es una cosa que no se informa y si los nefrólogos nos acostumbramos a no leer el informe y sí mirar la ecografía, vemos que digamos, se puede hacer diagnóstico de hipertensión sencillamente con una ecografía renal y no tomándole la presión. Claro que hay que tomarla, por supuesto. Y esto significa entonces que realmente la disminución de la corteza renal, corteza y médula renal, me está indicando de que ¿qué preferiría más? ¿Tener 1,5 millones de nefronas o 700.000? Aunque los libros dicen que es normal tener uno u otro en ese rango, yo preferiría tener 1.500.000 y no 700.000. Me extiendo un poquito más. Es notable cómo yo he estado como auditor de Diaverum en Buenos Aires para poder financiar ingresos en diálisis para Diaverum, para una muy importante institución nacional, y me llamaba la atención la cantidad de nefropatía hipertensiva, pero yo me daba cuenta cuando llamaba por teléfono a los distintos colegas que en realidad ponían eso porque no sabían qué poner. Entonces, en realidad es perfectamente como usted dice, la prevalencia no es tan alta. ¿Cómo puede ser que aumenta la cantidad de diabéticos y aumenta la cantidad de fracasos renales en diabéticos? No obstante, aumenta la hipertensión arterial y no aumenta tanto la cantidad de fracasos renales reales por hipertensión arterial. Es solamente un número opuesto. Y para terminar, en los 90, digo bien, se había hecho un trabajo, no me puedo acordar, con afroamericanos en Estados Unidos, en donde veían la falla renal rápida y miraban la nefroangiosclerosis y habían puesto el nombre. Y realmente lo era. Era una microangiopatía trombótica formada en gente de esta etnia. Entonces yo me pregunto, ¿es realmente la nefroangiosclerosis una microangiopatía trombótica? Vaya a saber mediada quizá por C3 o por qué. Y otra cosa es quizás la nefropatía hipertensiva, que no sé si lleva a la insuficiencia renal o acompaña o precede porque hay una enfermedad renal puesta previamente. Yo creo que es una pregunta que
No le interesa a los cardiólogos preguntárselo, que son los que más reciben hipertensos, nunca me voy a explicar por qué, o sí. Y por otra parte, que tendríamos que plantearnos a nosotros como no hablar de nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis. Creo que tenemos que terminar con esas palabras y empezar a dividirlas y limitarlas como corresponde. Perdón por la extensión. Gracias. Sí. Un comentario. Bueno, yo soy colombiana, me formé aquí en España y he trabajado en Colombia, he trabajado acá y quería, bueno, principalmente pues felicitar a Jorge, a mi compañero, y a la sociedad española, porque pienso que definitivamente es súper importante. Una de las cosas que yo viví cuando trabajé en investigación aquí en España y luego en Colombia es que todos los artículos hablan de los hispanos en Estados Unidos. Y cuando tú ves los hispanos en Estados Unidos, no te encuentras identificado con que no sabes de dónde. Y yo creo que aquí en España tenemos una oportunidad grandísima porque tenemos una migración y una inmigración increíble, y es muy distinto cómo se comporta, y lo digo también a nivel inmunológico, porque también viví el trasplante acá y el trasplante en Colombia. A nivel inmunológico nos comportamos completamente distinto, y creo que estamos en una gran era de poder aprender de quienes, por ejemplo, ven más lupus, que es en Latinoamérica, y ayer en una conferencia escuchaba que ha disminuido la nefropatía lúpica. Yo decía, ¿será que porque habrá disminuido la inmigración? ¿Perdón? Sí, sí, las biopsias. Las biopsias, claro. Entonces me parece que es súper interesante esta integración Latinoamérica-España para poder aprender de los unos con los otros y poder generar mucho más conocimiento. Así que felicitaciones. Gracias. Hay otra pregunta por ahí. No sé si quieres comentar algo a tu colega colombiana, No. Jorge. Bueno, Astrid es una gran amiga, en Colombia, el tiempo que ha estado en Colombia ha sido muy activa académicamente, ha pertenecido en comités y es una gran líder en Colombia, a pesar de que en estos momentos está acá viviendo en España. Allá nos hace falta realmente ella, porque lideraba muchos proyectos de investigación y la actividad académica de ella era importante. Y tú tienes toda la razón, creo que esto es una fiesta, tenemos que estar contentos, tenemos que fortalecer la nefrología de habla hispana, y yo creo que la integración de España con América Latina es fundamental. Y si me extiendo un poquito más, si nos vamos a Iberoamérica, también es importante fortalecer Portugal y Brasil para hacer un gran grupo fuerte y fortalecer realmente esta parte de la nefrología. Bueno, muy rápido. Enhorabuena a los ponentes. Yo soy peruano, como la compañera que es colombiana. Y era para el doctor Vicente. Bueno, con tanta inmigración, porque ha habido de todas partes, llegan a España, una punta clínico-ecográfica. Tuve un paciente de Guatemala que me llegó ya en un estado terminal, ya para comenzar diálisis, y me llamó la atención, y la punta iba por ahí, si hay algún dato ecográfico característico de la enfermedad mesoamericana, porque yo, verdad que cuando vi al paciente me llamó mucho la ecografía que le hice, pero no encontré nada sobre ello. Bueno, es verdad que ya llegó a un estado muy terminal, pero a ver si tienes algún dato sobre ello. Sí, como buena enfermedad renal crónica es lenta, progresiva, indolente, degenerativa. Los pacientes no tienen hipertensión, no tienen albuminuria, no tienen edema. Si tú los ves, son atletas de alto rendimiento, ¿no? Con cero grasa corporal. Entonces realmente es muy difícil detectarlos de una manera muy precoz. El tamizaje que hacemos en las comunidades nosotros es ese: llegamos, hacemos una feria de la salud y tamizamos parejo, ¿no? Con examen de orina, creatinina, usamos muchas veces ISTAT en las comunidades para poder hacer un screening muy in situ, y luego los pacientes con tasas de filtrado abajo 60 que aparecen, que es increíble, uno los mira y no parecen, pero sí tasas de 40, 45, ya los traemos, y a esos pacientes ya tienen los riñones pequeños. Desafortunadamente ya la relación corticomedular está perdida. Y tristemente, si ustedes ven los reportes de biopsias, no pasan de 9, 10 casos, porque realmente cuesta mucho hacer una biopsia renal en esos pacientes, porque cuando lo recibimos, sobre todo en centros de referencia, ya están muy avanzados. Entonces, la idea nuestra es tratar de, entre pacientes de 18 a 45 años, con tasas de filtrado entre 60 y 90, tratar de hacer muestras de tejido renal, estudios de fisiología también para ver cargas al golpe de calor,
y tomar muestras para enviar a hacer ómicas, que realmente es hacia donde creemos que está el futuro. Pero sí, como es una enfermedad renal crónica de muy lenta evolución, ya los riñones los encontramos pequeños. Tenía una pregunta para Vicente. Sí. Antes se cultivaba algodón y ahora caña, y este problema ha saltado en la literatura del 2002. La primera pregunta es, ¿antes del 2002 sabíamos si existía o no existía o no sabemos? Y dos, ¿cuándo se produjo la transición de algodón a caña? Justamente a principios del siglo el algodón dejó de ser rentable, entonces los terrenos se transformaron y justamente en América Central de algodón a caña. Pero hace un par de semanas llegó una señora a mi consultorio que había vivido en Nicaragua. Su esposo trabajaba en una finca de camarones y ella se quedaba en su casa en un campo algodonero. Y ella cuenta que tuvo que moverse de Nicaragua después de un año porque dice que pasaba la avioneta rociando el paraquat, que es un insecticida, y que mucha gente en Nicaragua empezó a morir por insuficiencias renales. Decía, bueno, se mueren de los riñones. Incluso me decía ella, y eso sí está visto por los colegas nicas, que había aldeas que se llamaban las aldeas de las viudas, porque realmente los hombres habían fallecido ya justamente por un problema asociado. Por eso es que la primera hipótesis fue insecticidas, plaguicidas. Hoy por hoy se sabe que el golpe de calor, pero lo más probable es que sea de todo un poco y sobre todo el contexto realmente social de la enfermedad. Muy bien, pues yo creo, Jorge, puedes clausurar la sesión, porque yo creo que dejo la palabra. Primero agradecerle a todos ustedes por estar acá. Para nosotros, buenísimo, como le hemos dicho, un honor esta gran alianza entre ambas sociedades. Felicitar a Vicente por su magnífica exposición. Creo que Vicente tiene un liderazgo y cada día se va a aumentar el conocimiento de esta enfermedad. Indudablemente Alberto, pues todos lo conocen acá. Alberto es una persona, una eminencia, como decimos en Colombia, y las charlas de él son muy buenas y pues no tiene capa de presentación porque es muy grande. ¿Ya? Y obviamente saludos a toda la comisión directiva y a mi querida amiga María Goicoechea, que es la encargada de asuntos para Latinoamérica. Eso para nosotros es muy bueno. Y ojalá que siga ella en esto. Muchísimas gracias. De verdad. Y felicitarte a ti también, que has hecho una excelente exposición.